La verdad que el trabajo de Conin durante estos 20 años ha sido espectacular, ¿no? Ha sido realmente impresionante viendo cómo se ha ido estructurando esta red de centros, esta red de voluntades, esta red ya de resultados para solucionar la malnutrición infantil en Latinoamérica. Y por tanto ha sido un trabajo excelente, excelente. Yo conocí al doctor Albino hace unos 9 años, visitando Mendoza, y desde el primer momento pues me cautivó la forma de trabajar, la forma de llevar el equipo, la alegría y sobre todo la creencia tan importante que tiene en las posibilidades de Conin, ¿no? Como trabajo. Por tanto, desde prácticamente el primer momento yo me identifiqué con Conin y me siento un hombre, una persona más del grupo, de la familia Conin. Y desde aquel momento pues me he sentido de alguna forma identificado y comprometido con la causa Conin y con Abel Albino. Cuando nosotros empezamos a involucrarnos en Conin, lo que quizá, digamos, encontré que nosotros podíamos de alguna forma trabajar es la parte de evaluación, ¿no? La parte más académica, más de investigación, porque nosotros venimos de la universidad, venimos de distintos organismos y de alguna forma este tipo de acciones lo que es importante es que estén validadas y que estas evaluaciones se publiquen y se den a conocer, porque hay que convencer también a las autoridades de que las cosas están funcionando y están dando resultados. Y esto es lo que hemos hecho. En estos últimos años hemos organizado proyectos junto con la gente de Conin, hemos evaluado las actividades desarrolladas y hemos establecido indicadores que permiten de alguna forma monitorizar los éxitos de Conin a nivel global. Y esta ha sido un poco nuestra involucración en este magnífico equipo Conin. Cuando yo llegué a Las Palmas de Gran Canaria, en mi puesto académico hace casi 20 años, me llamó la atención mucho las pateras o los cayucos con la gente que fallecía por intentar llegar al primer mundo. Y esto me culpió, ¿no? Realmente me afectó mucho, porque veía que eran gente que lo único que estaban era huyendo de la miseria, de la pobreza, ¿no? y muchos fallecían en el intento. Luego, al conocer a Abel Albino, al conocer a Conin, ligué ambos problemas, o ligué el problema con la solución Conin. Y vi en el modelo Conin un modelo integrado de acción social y acción sanitaria que podría llevarse a cabo en África. Y entonces empezamos a identificar, a diagnosticar los problemas en África y empezamos a viajar, hicimos un diagnóstico en la República de Gambia y concretamente en la región de Base hicimos el primer centro con Nutrición Sin Fronteras, que era la organización que creamos para estas acciones, pero con la mirada puesta en el modelo Conin. De alguna forma era como un matrimonio entre Nutrición Sin Fronteras y Conin, que desde Gran Canaria hacían de puente a la cooperación en nutrición hacia África. Estábamos, de alguna forma sin saberlo, exportando el modelo Conin al continente africano. Y en los próximos 20 años, ¿qué nos espera? Pues nosotros estamos ya construyendo el segundo centro. Yo quiero que Abel Albino venga a África a conocer sobre el terreno la realidad, que es muy cruda. Ahí sí tenemos problemas de desnutrición importantísimos, importantísimos. Niños que se nos mueren en el centro intentándolo recuperar. Y malnutrición en época de sequía y en época de lluvias, es decir, que realmente compleja. Estamos ayudados con el modelo Conin, haciendo intervención, no solo recuperando a los niños, sino también ayudando a las comunidades, ayudando a las madres. Estamos creando huertos comunitarios
Estamos haciendo screenings en todos los pueblos. Estamos haciendo acciones comunitarias, educativas. Estamos ayudando a la madre para cuando el niño se dé de alta del centro pueda seguirlo tratando adecuadamente, de una forma adecuada, y que el niño no reincida y no vuelva a ingresar en el centro. Y todo ello está redundando en una disminución de la mortalidad en la zona. Gambia, que tiene una mortalidad de más de 80 por 1000, pues en nuestra zona de base la estamos reduciendo de forma significativa. Y ahora ya estamos iniciando un segundo centro a unos 100 kilómetros de Gambia, en las zonas también más pobres de Gambia. No fuimos a la capital como querían las autoridades de Gambia, fuimos a las zonas más pobres. Y allí estamos empezando el segundo centro, que voy a visitar en breve, en las próximas semanas. Y pensamos luego seguir con otro centro. Y con la ayuda de CONIN, luego ir a otro país. Y poco a poco ir poniendo banderas azules en el mapa del continente africano, que es donde realmente está la emergencia, donde realmente están los problemas de nutrición. Y lo hacemos porque estamos convencidos de que es una solución. Hay muchas, todo el mundo cree tener la solución, pero yo pienso que este modelo es el modelo realmente resolutivo, porque no se trata de dar suplementos para tratar una deficiencia, unas pastillas, o dar una inyección a un niño o a una madre, no. Se trata de solucionar un problema desde la raíz, ¿no? Para que no se repita. Y por eso creo que el modelo CONIN, con nosotros, con Nutrición Sin Fronteras, va a tener mucho éxito en África. De hecho, algunas organizaciones como la propia UNICEF ya lo han avalado. Nosotros queremos también, aparte del modelo, aparte de los conocimientos, queremos el espíritu de la gente CONIN. Queremos el espíritu de gente como Abel Albino y todo su equipo, toda su gran familia. Queremos contagiarnos de esta ilusión y queremos contagiarnos de este deseo de solucionar las cosas, ¿no?, en el futuro. Por tanto, familia CONIN, amigo Abel, nos tienes a tu lado y esperemos no defraudarte en este salto al continente africano, desde Latinoamérica, pasando por España, pasando por Las Palmas de Gran Canaria. Un fuerte abrazo de parte de toda mi gente, de parte de toda nuestra gente en España, de parte de la gente de Nutrición Sin Fronteras. Un fuertísimo abrazo a toda la familia CONIN y muchos deseos, muchas felicidades en estos primeros 20 años y muchísimos deseos en los próximos 20 años que van a venir a partir de ahora.